Vamos a por el tercero. Y vamos, sí. Que es Roma Aeterna. Sí, ese es el nombre del podcast y porque es que es un podcast que para mí es como si fuera, no sé, como una película eterna de, no sé, súper interesante y emocionante, la verdad. Porque... A ver, eso que los hombres estamos pensando siempre en la antigua Roma, a mí no me ha pasado nunca, la ¿A ti no verdad. te ha pasado? Pero con este podcast estoy un poquito más cerca de hacerlo. Ah, vale. No, a ver, porque insisto que a mí la historia no es algo que me atraiga especialmente, pero yo puedo estar horas y horas escuchándolo porque es... Es que todo depende de cómo te lo expliquen. Sí, Es que el problema de a lo mejor de las clases que nosotros recordamos cuando era época de estudios, que era un tostón. Pero si hubiesen profesores que te lo explican de alguna manera que dices, oye, que me hace hasta, no sé, hasta curiosidad, ¿no? es eso. Despertaría mucho el Gente, interés. si tenéis un examen de historia de antigua Roma, por favor, escuchad este podcast porque de verdad sacáis un 10. Claro. Y es que además, está presentado por Iván Martín, que, es un divulgador increíble, lleva Roma en sus venas y además ya verás que tiene mucha personalidad y es muy divertido. Venga. Así que, Vamos a mira, os he escucharlo. traído otro fragmento, ya veréis. Venga. ¿Cómo se produjo esta defección, la de Turios? Nos la cuenta con más detalle Livio, porque Apiano solo dice que la guarnición romana de la ciudad huyó en secreto hacia Brundisium. La cosa, según Livio, fue así. Cabreadísimos por la ejecución de sus parientes, los turinos, rebotados, enviaron cartas a Janón y a Magón, que andaban por el Brucio, diciéndoles que si por un casual, os encaja acercaros con vuestro ejército a las murallas de la ciudad de Turios, la ciudad posiblemente se entregaría sin dudarlo. Una oferta así obviamente no se puede rechazar, y ambos, Janón y Magón, tras repartirse las tropas, se adentraron en territorio turino. Janón avanzó con la columna de infantería en dirección directa a la ciudad, mientras que Magón, con la caballería, se escondió detrás de unas colinas que eran perfectas para una emboscada. Vamos, están haciendo la clásica maniobra cartaginesa de me escondo, te atraigo y te reviento. Buenísimo, además como lo explica. Tú sabes que hace muchísimo tiempo que yo buscaba un historiador o historiadora para que hiciera una sección en Sense Control, explicando historia, pero con un toque guay. Uy, pues y no hay manera de encontrarlo. Escúchalo porque te va a encantar y además, de hecho, justo la semana ¿Es de pasada... Barcelona? Sí, creo que sí. Ah, pues mira, vamos a contactar con él, oye. Y además la semana pasada ganó el premio Evox del podcast al Caray. mejor podcast de historia Qué bueno. de este año. Así que yo creo que Genial. es un buen candidato. Y ya te digo que hablan de, pues eso, de cultura, de mitología, de una Claro. sección que se llama Cuaderno de Dios, es que a mí me encanta. Qué bueno. Y bueno, 1000 historias más.